Esto es un adiós. Disfruta tu descenso al infierno con ese niño espeluznante. Un día, desarrollé manchas misteriosas en mi rostro y mi cuerpo se desvaneció rápidamente, haciéndome parecer un fantasma. Tuve que ser hospitalizada, y durante mi estancia, mi esposo, Nicolás, dejó a nuestra joven hija, Sofía, y se mudó. En pánico, corrí a casa, solo para encontrar un formulario de divorcio con el nombre de Nicolás y un acuerdo que me hacía cofirmante, sin mi consentimiento, en la mesa del comedor. Confundida por este giro repentino de los acontecimientos, le envié un mensaje a Nicolás. Él respondió pronto: ese préstamo es una compensación por los preciosos 10 años que me robaste. Conocerte y casarme contigo fue una pérdida de mi vida. ¿Pagarás por eso? ¿Pagar por qué? ¿Qué he hecho? Me quedé sin palabras ante las palabras de Nicolás mientras me quedaba allí, confundida, revisando la cuenta para transferir el pago de la deuda. Sofía gritó: de ninguna manera, Sofía, pero no tenía idea de qué hacer. Mientras murmuraba esto, Sofía sonrió y dijo: no te preocupes, yo me encargaré. Una semana después, entendería el significado de sus palabras. Mi nombre es Claire. Conocí a Nicolás en una reunión social y nos casamos. Nicolás fue abandonado por sus padres biológicos y no tiene familia. Su deseo de construir una familia cálida en el futuro me atrajo hacia él, lo que llevó a nuestro matrimonio y al nacimiento de Sofía. Nicolás adoraba a Sofía cuando nació, pero a medida que crecía y empezaba a hablar, las cosas cambiaron entre ellos. Sofía era una niña brillante y amable, pero ocasionalmente hacía cosas extrañas, como hablar con alguien invisible. Sofía repetía acciones misteriosas, señalando espacios vacíos y diciendo: la anciana de allá me dijo. Cuando le preguntaba: no hay nadie allí, ¿verdad? Sofía respondía orgullosamente: simplemente no puedes verla, mamá, ella está ahí. A veces, Sofía decía palabras duras a Nicolás que no parecían adecuadas para una niña, como no puedo perdonarte, chico tonto. Cada vez que decía esas cosas, Nicolás se ponía furioso, gritando: ¿qué le estás diciendo a tu papá? En pánico, yo reprendía a Sofía: ¿qué estás diciendo? Eso es terrible para decirle a tu papá. Pero luego, Sofía miraba alrededor, confundida, diciendo: ¿dije algo? Al principio, pensaba que estaba pretendiendo olvidar, pero realmente no recordaba esos momentos. Esto continuó, y Nicolás comenzó a evitar a Sofía, llamándola espeluznante. Le dije: no la evites. Y Sofía se disculpó: lo siento por decir cosas horribles, papá. Pero Nicolás respondió fríamente: no pienses que un simple perdón lo solucionará todo. Poco a poco, la atmósfera en nuestra familia se deterioró mientras Sofía empezaba a verse triste y yo me frustraba con el comportamiento infantil de Nicolás. Preocupada, llevé a Sofía a psiquiatras y neurólogos, pero no encontraron nada anormal. Los doctores sugirieron que hablar con un amigo imaginario podría ser la razón de sus conversaciones con lo invisible. Sin embargo, estaban desconcertados por su ocasional transformación y las palabras duras hacia Nicolás. Disculpe, ¿pero su esposo ha hecho algo terrible a Sofía?, preguntó el doctor. Yo sacudí la cabeza. No lo creo. Ya veo. En ese caso, ella podría tener una personalidad dividida. Continuemos con la terapia y mantengamos un ojo en la condición de Sofía. Las palabras del doctor me hicieron asentir, llena de ansiedad por lo que le pasaría a Sofía. A pesar de las sesiones de terapia regulares, Sofía continuó hablando con alguien invisible, y Nicolás seguía evitándola. Esta situación me preocupaba profundamente. Una noche, mientras dormía en mi habitación, escuché la voz de una mujer diciendo: si solo no estuvieras aquí, y sentí que alguien me estaba ahogando. Desperté jadeando, y vi a una mujer furiosa que no reconocía. Fue entonces cuando desperté de repente. Menos mal que solo fue un sueño, pero al día siguiente y la noche siguiente, tuve la misma pesadilla aterradora. Esto hizo que despertar fuera horrible. El miedo a estas pesadillas hizo que fuera difícil dormir, dejándome constantemente exhausta y mareada. Empecé a sentirme enferma y apagada todo el tiempo. Mi apetito desapareció. Mi cuerpo se volvió delgado rápidamente y mechones de mi cabello caían. Lo peor de todo, aparecieron manchas negras grandes y misteriosas en mi piel. Cuando visité la clínica local, el doctor estaba igual de perplejo y no pudo determinar la causa. Sofía, preocupada por mí, preguntó con ternura: ¿estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sin embargo, Nicolás, lejos de estar preocupado, comenzó a evitarme como si fuera un monstruo, diciendo: eres repugnante. Si alguna vez tomaba un descanso de las tareas del hogar, él decía arrogante: no puedes dejar de hacer las tareas del hogar. Es tu trabajo.
Su falta de empatía me enfurecía, pero mi enfermedad era tan grave que no podía permitirme pensar en él. Aún así, traté de seguir con las tareas del hogar y mi trabajo tanto como fuera posible, pero un día, alcanzando mis límites físicos y mentales, me desmayé en medio de la ciudad y fui llevada de urgencia al hospital. Una vez admitida, Nicolás vino a mi habitación, y le pedí, por favor, cuida de Sofía. Él hizo una cara visiblemente reacia y preguntó, ¿cuándo estarás lo suficientemente bien como para salir del hospital? No lo sé, solo por favor, cuida de Sofía por ahora, respondí. Él chasqueó la lengua y dijo, qué suerte la tuya, echarle tus responsabilidades a otro solo porque estás enferma. Luego salió de la habitación. Su actitud indiferente me hizo preocuparme. ¿Realmente puedo confiar en Nicolás con Sofía? Mis temores se confirmaron cuando, unos días después, Sofía me llamó diciendo, papá se ha ido. En pánico, convencí al doctor, quien dijo que era demasiado arriesgado que saliera del hospital, y corrí a casa. Cuando llegué, Nicolás efectivamente se había ido, dejando solo a una Sofía preocupada. ¿Sabes a dónde se fue?, pregunté. Sofía solo sacudió la cabeza, luciendo angustiada. En la mesa del comedor, me sorprendió encontrar un formulario de divorcio con la firma de Nicolás y una copia de un acuerdo de préstamo desconocido. El nombre de Nicolás figuraba como el prestatario, y el mío estaba en la sección de cofirmantes, con una firma no reconocible al lado. No tenía memoria de haber firmado dicho documento. Con prisa, le envié un mensaje a Nicolás, ¿dónde estás ahora? Él respondió casi de inmediato, notaste antes de lo que pensaba. ¿Te dijo Sofía? ¿Dónde estás?, pregunté. Te pedí que cuidaras de Sofía. Nos estamos divorciando. ¿No viste el formulario de divorcio? Así que ya no me importan ustedes. ¿Por qué decidirías eso por tu cuenta? Estaba furiosa, pero Nicolás respondió, si mencionaba el divorcio directamente, te habrías opuesto, ¿verdad? Por supuesto, no puedo cuidar de Sofía en este estado. ¿O estabas pensando en llevarte a Sofía contigo? Pero como la dejaste, no es el caso, ¿verdad? Exactamente, no necesito una hija espeluznante y una esposa enferma, solo presenta esos formularios de divorcio. Su rechazo total hacia Sofía y hacia mí me dejó en estado de shock. Mientras me quedaba allí aturdida, Nicolás continuó con otro mensaje, y más te vale pagar la deuda, eres la cofirmante. Esto me devolvió a la realidad, y lo enfrenté. ¿De qué trata este préstamo? Tú estabas endeudado. ¿Y por qué soy yo la cofirmante? Copié tu firma para ponerte como cofirmante. ¿Qué? ¿Por qué debería cargar con la deuda que tú tienes? Es una compensación por los preciosos 10 años que me robaste. Conocerte y casarme contigo fue una pérdida de mi vida. Pagarás por eso. ¿Compensación por qué? ¿Qué he hecho? Sus palabras me dejaron sin habla, sin respuesta. Envió un último mensaje. Bueno, entonces esto es un adiós. Disfruta tu descenso al infierno con una niña espeluznante. Después de eso, no importa cuántos mensajes enviara, no recibí respuesta de Nicolás. Me quedé paralizada, abrumada por las impactantes verdades que reveló y sin saber por dónde empezar. Confundida, miré el acuerdo de préstamo y murmuró, supongo que necesito pagar esta deuda. ¿Debería transferirla a la cuenta que aparece aquí? Fue entonces cuando ocurrió. De ninguna manera. Sofía gritó a mi lado, luciendo severa. Sofía, ¿pero qué debería hacer? Mientras murmuraba, Sofía sonrió y dijo, no te preocupes, yo me encargaré. ¿Qué? Estaba desconcertada por su actitud inusual. Más tarde, llevé a Sofía y regresé a casa de mis padres. Después de escuchar la situación, mi padre estaba furioso con Nicolás pero me dijo, no pagues ni un centavo de esa deuda. En el momento en que lo hagas, estarás obligada a pagar como cofirmante. Sus palabras me hicieron sentir aliviada de no haber pagado apresuradamente la deuda. Mi madre también me aconsejó, es difícil, pero no te apresures a divorciarte. Resuelve primero el problema de la deuda, pero tu salud es lo primero. Una vez que estés bien, entonces podrás pensar en el futuro. Asentí en acuerdo. Decidí descansar en casa de mis padres, y extrañamente, a partir de ese día, las manchas en mi piel comenzaron a desvanecerse y mi salud mejoró. Las pesadillas se detuvieron. Dormía bien y mi apetito regresó. ¿Por qué estoy mejorando? ¿Es el entorno aquí?, me preguntaba, planeando buscar a Nicolás una vez recuperada. Sin embargo, aproximadamente una semana después de llegar a casa de mis padres, Nicolás apareció de repente, golpeando la puerta y gritando, soy yo. Estás aquí, ¿verdad? Vacilante, fui a la entrada y me sorprendió ver a Nicolás.
Estaba en un estado lamentable, similar a cómo me veía a mí una semana antes. Su rostro estaba cubierto de manchas, su cuerpo estaba demacrado, su cabello desordenado y parcialmente calvo. Se veía igual que yo una semana antes, murmuré para mí misma, olvidando mi enojo hacia Nicolás. ¿Qué te pasó? Él explicó, esto empezó a suceder gradualmente hace aproximadamente una semana. No he podido dormir y estas grandes manchas empezaron a aparecer en todo mi cuerpo. Me siento terrible todos los días, mareado y mal. A pesar de haber ido al hospital, no pudieron encontrar la causa. Y ella está en la misma condición, dijo, señalando a su amante que estaba a su lado. La amante de Nicolás se veía tan miserable como él. ¿Quién es ella? Mi novia. ¿Tu novia? ¿Es ella con quien estás teniendo una aventura? No es una aventura, ella es mi pareja seria. Estamos enamorados desde hace un tiempo. Eso se llama una aventura. Ignorando mi comentario, Nicolás continuó, sin embargo, no podemos vivir así que vine aquí para hablar contigo, con la esperanza de encontrar alguna pista para curar esta enfermedad. Luego me examinó, parece que te has recuperado, ¿cómo lo hiciste? Dime. En ese momento, Sofía, que estaba a mi lado, se dirigió a Nicolás y a su amante. Papá, señora, ustedes maldijeron a mamá, ¿verdad? Sus rostros se torcieron en shock, y su amante gritó, ¿cómo supiste eso? Cuando pedí una explicación, la amante de Nicolás confesó, Nicolás y yo probamos un método de maldición que encontramos en línea contigo. Mis síntomas fueron debido a una maldición. Exclamé sorprendida. Sofía exclamó, Jay, la anciana me dijo que mamá estaba maldita. Pregunté, ¿qué debo hacer? Ella dijo, voy a devolver la maldición. Luego, dirigiéndose a Nicolás y a su amante, Sofía agregó, tal como dijo la anciana, la maldición regresó a ustedes. El rostro de Nicolás se contorsionó en rabia y lo giró hacia su amante. Esto es culpa tuya por hacer algo tan tonto como maldecir. También estabas ansiosa por participar. Nunca pensé que realmente funcionaría. Es tu culpa por no haberme divorciado antes. Por eso terminamos maldiciéndola. Comenzaron a echarse la culpa mutuamente, a la pareja que discutía. Les dije, estaban teniendo una aventura, así que paguen una compensación. Nicolás gritó de vuelta, estamos divorciados, así que no es una aventura. Conté, el divorcio no es final ya que no he presentado esto, mostrando el formulario de divorcio. Nicolás se fue, no has presentado eso aún. Al ver los ojos de Nicolás abrirse en sorpresa, le dije, has estado teniendo una aventura con esta mujer por más de un año, ¿verdad? Cuando le mostré una foto de él y su amante siendo afectuosos, se sorprendió y exclamó, ¿cómo conseguiste esa foto? Estaba en una carpeta protegida por contraseña en nuestra computadora. Usábamos una computadora compartida, que tenía carpetas protegidas por contraseña que solo Nicolás podía abrir. Sofía respondió a su pregunta, la anciana me dijo que tu papá está teniendo una aventura. Aquí está la prueba, y me dio la contraseña. Ella siempre te vigila. ¿Quién es esa anciana?, preguntó frustrado Nicolás. Sofía respondió sin emoción, ella es tu mamá. Ella dice, hijo tonto, lo crié mal. Nicolás palideció, cuando intentó desahogarse con Sofía, diciendo, ¿qué cosas espeluznantes estás diciendo ahora? Mi padre lo empujó. ¿Qué le estás haciendo a mi nieta?, demandó. Habiendo escuchado desde el fondo, le pregunté fríamente a Nicolás, ¿no fuiste abandonado por tus padres? Enfrentado y sin poder decir nada, Nicolás miró hacia abajo. Le dije, no puedo creer nada sobre ti ya, solo págame la compensación y divorciémonos. No pagaré ni un centavo de tu deuda. Frustrado, Nicolás mordió su labio y suplicó, al menos dime cómo romper la maldición. Respondí fríamente, no sé cómo, y solo estás cosechando lo que sembraste, te lo trajiste a ti mismo. Después de eso, nos divorciamos oficialmente. Ahora vivo en paz con Sofía en casa de mis padres. Me atormenté sobre si dejar que Sofía viera a Nicolás después del divorcio, pero ella dijo que no quería verlo, así que respeté su decisión. Sin embargo, algún tiempo después del divorcio, Nicolás apareció en nuestra casa nuevamente. Lamento todo, quiero estar con Claire y Sofía otra vez. Aunque se había recuperado lo suficiente para trabajar, su apariencia, empeorada por el incidente, nunca volvió a la normalidad. Se decía que estaba lidiando con susurros sobre su aspecto en el trabajo. Además, vive en casi la pobreza, cargado por el pago de la compensación y la manutención infantil. Su amante y él se distanciaron rápidamente después del incidente de la maldición y recientemente se separaron.
Al escuchar esto, no sentí más que obtuvo lo que merecía. Mi padre le dijo fríamente, solo vete, por favor. No tengo a dónde ir. Nicolás intentó aferrarse a mí, pero fue empujado por mi padre. Mi padre y yo le dijimos a Nicolás, no perteneces aquí, vete ahora, o llamaremos a la policía. Nicolás lloró, de ninguna manera. 6 meses después, le pregunté a Sofía sobre su abuela. Sofía dijo, abuela está allí, y me dio la dirección de la tumba donde estaba enterrada su abuela. Luego fui a la tumba con Sofía. Allí conocimos a un hombre que nos preguntó con tono desconcertado, ¿quiénes son ustedes? Al saber que yo era la exesposa de Nicolás, el hombre se sorprendió. ¿Estaba casado? No sabía eso. El hombre era el hermano de Nicolás, Ión. Ión reveló que la historia de Nicolás sobre ser abandonado por sus padres era una completa mentira. Nicolás había incurrido en una gran deuda alrededor de la graduación universitaria y huyó después de hacer a su madre cofirmante. Su madre trabajó incansablemente para pagar la deuda y eventualmente falleció debido a sobrecarga de trabajo. Me horrorizó. Habiendo simpatizado con la historia fabricada de abandono de Nicolás para ganarme mi simpatía, me di cuenta de que dejarlo fue la decisión correcta. La abuela que Sofía vio era de hecho la verdadera madre de Nicolás, aconsejando no pagar sus deudas, probablemente debido a su propia experiencia. Estoy agradecida a mi suegra invisible por su orientación durante los años. Sofía ha crecido saludablemente y ha cumplido 10 años este año. Parece que ya no ve a su abuela ni habla con personas invisibles, ni hace caras como si alguien más la hubiera tomado, pero Sofía me dice que siente a alguien cuidándola cálidamente incluso ahora. Estoy profundamente agradecida a mi suegra, quien creo que todavía cuida de Sofía. A partir de hoy, voy a vivir con mi mamá y mi papá. Sal de aquí, parásito mantenido. Llevamos 5 años casados. Mi esposo, con quien pensé que había compartido una vida en pareja, abruptamente terminó las cosas. No solo me insultó, sino que también trató de vender nuestra preciada casa sin mi consentimiento. Nunca podré perdonarlo por eso. Mientras lo veía alejarse, tomé una decisión, definitivamente me vengaré. Mi nombre es Sarah, tengo 36 años. Me casé con Kevin hace 5 años. Al principio de nuestro matrimonio, Kevin quería que fuera ama de casa, así que lo hice. Después de casarnos, hace unos años, mis padres fallecieron, y ahora Kevin y yo vivimos solos en la casa que heredamos de ellos. Cuando mis padres murieron en un accidente, Kevin estuvo allí para apoyarme. Sarah, no llores más, todo estará bien, dijo. Entiendo cómo te sientes, pero si sigues llorando, hasta tus padres en el cielo se preocuparán. Pero no te preocupes, siempre estaré a tu lado. Gracias a la amabilidad de Kevin, pude recuperarme y enfrentar la muerte de mis padres. Pensé que casarme con él era la mejor decisión, pero algo ocurrió que amenazó nuestra tranquila vida matrimonial. Un día, mientras estaba de compras para la cena, vi a Kevin en la ciudad cuando se suponía que debía estar en el trabajo. Incluso desde lejos, pude reconocerlo por su ropa. Entró en una agencia inmobiliaria y salió con una gran sonrisa en su rostro. Se suponía que debía estar en el trabajo esa mañana, así que ¿por qué estaba aquí? No había mencionado nada sobre mudarnos y no tenía ninguna razón para visitar una agencia inmobiliaria. Estaba curiosa sobre las acciones de Kevin, así que después de que se fue, decidí entrar en la agencia inmobiliaria. Expliqué que era su esposa y pregunté por qué Kevin había venido. Lo que me dijeron fue increíble. ¿Oh, el caballero de antes? Dijo que quería vender su casa de la infancia. ¿Su casa de la infancia? Sí, heredé una casa grande de mis padres, así que quiero ver cuánto vale y tal vez venderla, dijo él. Quedé sin palabras ante el giro inesperado de los acontecimientos. Espera un momento. Esa casa me pertenece a mí, no a mi esposo. La heredé de mis propios padres. Ah, sí. Pero según tu esposo, ya has aceptado eso. ¿Qué? Eso es una novedad para mí. Tengo la escritura de la propiedad, y no hay forma de que pueda venderla sin mi consentimiento. Pero tu esposo sí dijo que quería vender su casa de la infancia. ¿Qué demonios? Estaba tratando de vender la casa que heredé de mis padres sin mi permiso, sin consultarme y pretendiendo que era suya. No puedo creerlo. Además, vender una casa requiere la escritura de la propiedad, documentos de registro y un certificado de sello.
Tengo todos esos documentos en mi poder, así que no hay forma de que pueda venderla sin mi permiso. Me preguntaba qué estaba pensando Kevin. La verdad sobre sus intenciones quedó clara esa noche. Oye Kevin, hay algo que quiero preguntarte. Antes de que pudiera cuestionarlo, él interrumpió. Estoy cansado de ti. Sal de esta casa. Me cortó y dijo de manera directa. Entonces, tan pronto como abrió la boca, sus padres estaban detrás de él, mirándome con desprecio. ¿Qué estás diciendo, Sal? ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Ya no tengo ningún afecto por ti. No sirves como mujer si ni siquiera puedes quedar embarazada después de todo este tiempo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eres implacable. De todos modos, sal de aquí. Voy a vender esta casa y comprar un departamento con las ganancias. ¿Un departamento? Sin entender la situación, mi suegra habló desde detrás de Kevin. Hay un departamento en una torre cerca de la estación. Kevin dijo que lo compraría. Espera un minuto, ¿de qué estás hablando? No me hables tan informalmente. Una vez que Kevin se divorcie de ti, ya no eres nadie para nosotros. Además, es tu culpa no quedarte embarazada. Eso es absurdo. Francamente, creo que Kevin ha soportado lo suficiente, habiendo estado casado con este fracaso durante 5 años, ¿no? Mientras mi suegra sacaba el tema, mi suegro asentía a su lado. Increíble, estas personas están en su sano juicio, ¿cómo no entienden que esta es la casa que heredé? Suprimiendo mi creciente ira, le dije a Kevin, ya basta. Hay un momento y un lugar para las bromas. En respuesta, mi esposo se rió de manera burlona. No es una broma. Como he dicho antes, no tengo ni un gramo de amor por ti. A partir de ahora, voy a vivir con mi mamá y mi papá. Ya hemos encontrado a alguien para reemplazarte, Sal, parásito. Ama de casa, reemplazarme, ¿qué quieres decir? Además, esta casa es mía. Cállate, parásito. Nos vamos a divorciar. De todos modos, empaca tus cosas y vete antes de que vuelva. Si aún estás aquí cuando regrese, te irá bien con eso. Kevin y su suegro se fueron sonriendo. Miré sus figuras en retirada, desconcertada y sin saber qué hacer. Cuando el sonido de la puerta principal cerrándose resonó, volví a la realidad. Kevin va a vivir con su mamá y su papá. ¿Qué creen que es esta casa? También son egoístas. No los perdonaré. Me han humillado hasta ahora. Los haré arrepentirse. Así, decidí vengarme de Kevin. Unos días después, Kevin, sin saber nada, volvió a casa con mis suegros y una mujer joven. Luchaba por abrir la puerta principal, sacudiendo desesperadamente la manija. ¿Qué? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se desbloquea? Kevin intentó repetidamente insertar la llave en la manija de la puerta. Desbloqueé la puerta desde adentro y me presenté ante ellos. En respuesta, Kevin parpadeó repetidamente y me señaló. Oye, ¿por qué sigues aquí? Esa es mi pregunta, ¿por qué no puedo estar en mi propia casa? Te dije que te fueras, parásito. Si me odias tanto, ¿no deberías ser tú el que se vaya? Esta ni siquiera es tu casa. ¿Qué dijiste? Kevin se acercó a mí y me agarró del cuello con fuerza. Basta ya, ¿quién crees que te ha apoyado todo este tiempo? De hecho, ¿quién eres tú? ¿Qué? Una esposa no debería contestar así. ¿Esposa? En realidad, soy soltera, ¿sabes? ¿Qué? ¿Soltera? Sí. ¿Qué? Cambió después de que él se fue, no solo la llave de la puerta principal. También había cambiado mi apellido. A él, que no entendía la situación, le revelé la verdad. Después de que te fuiste con tus padres ese día, solicité el divorcio. ¿De divorcio? No estuve de acuerdo con eso. ¿Tengo que preguntarte? Cuando te fuiste, gritaste, nos vamos a divorciar, con tanta seguridad, pero no llené ningún formulario de divorcio. ¿No lo recuerdas? Me diste el formulario de divorcio ese día. Parecía que había olvidado por completo, pero de hecho, me había entregado el formulario de divorcio firmado anteriormente. Eso fue hace unos meses. En ese momento, habíamos estado discutiendo sobre no permitir que sus padres vivieran con nosotros. Como nunca había tenido la intención de vivir con ellos en primer lugar.
Me había negado firmemente. Nunca dije nada sobre vivir juntos cuando nos casamos, ¿verdad? Ambos acordamos eso. He cambiado de opinión. Además, con una casa tan grande, está bien que mamá y papá vivan aquí. Mis padres también quieren vivir aquí. No decidas por tu cuenta. De todos modos, no tengo intención de vivir con tus padres. Está bien, entonces me divorcio de ti. Tengo el formulario de divorcio firmado. Mis padres incluso me dijeron que me divorciara de esa mujer que no sabe tratar bien a tus suegros. ¿Qué? No hables de divorcio tan fácilmente. Bueno, una ama de casa como tú no tendría el valor de divorciarse, ¿verdad? Fuiste tú quien me pidió que fuera ama de casa cuando nos casamos. Cállate, eres tan molesta. Después de una gran pelea, Kevin me entregó el formulario de divorcio llenado. En ese momento, no lo presentamos, pero guardé esos formularios de divorcio cuidadosamente como unas bajo la manga para emergencias. Hasta que saqué el tema, él parecía haber olvidado completamente el formulario de divorcio. Incluso mis suegros estaban sorprendidos de que el divorcio ya se hubiera solicitado. Entretanto, había una persona que no entendía la situación, la joven que Kevin había traído. Hola, ¿qué está pasando? Se aferró a la manga de Kevin. ¿No ibas a divorciarte de esta mujer? Está bien porque me voy a casar contigo, ¿verdad? Bueno, es cierto, si no pudieras vender este lugar, tendrías suficiente dinero para comprar un condominio de lujo, ¿no? Ya he presumido con mis amigos que me casaré con un esposo rico y viviré en un condominio de lujo. ¿Qué? Kevin parecía perplejo y le preguntó, espera un minuto, ¿el esposo rico? ¿Podría ser yo? ¿Quién más podría ser? Trabajas en una gran empresa de tecnología, ¿verdad? Debes ganar mucho. Pero tú dijiste que eres doctora, ¿verdad? Ella mostró una expresión atónita ante las palabras de Kevin. ¿Doctora? Tú dijiste que trabajabas en un hospital. Oh, sí, trabajo en un hospital, pero solo soy recepcionista y es un trabajo a medio tiempo. Voy a renunciar porque me voy a casar. Les dije a mis compañeros que mi esposo trabaja en una gran empresa de tecnología, y todos estaban celosos. ¿Qué es eso? No pude contenerme y estallé en carcajadas cuando escuché su conversación. Basta, no puedes dejar de hacerme reír. Esto es demasiado divertido. Al ver mi reacción, Linda estalló. ¿De qué te ríes? Lo siento, pero tu conversación fue simplemente hilarante. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a reírte? Bueno, quiero decir, no hay forma de que trabaje en una gran empresa de tecnología. Ella parecía confundida y murmuró. ¿Qué quieres decir? Le expliqué pacientemente la verdad. Te diré que la empresa para la que trabaja es solo un pequeño negocio del barrio. Ni siquiera puede permitirse una casa como esta. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Me estabas mintiendo? Linda miró a Kevin con los ojos bien abiertos. Él replicó, tú también mentiste. Incluso me enviaste fotos con un traje de doctora, actuando como una doctora. Eso era solo cosplay. Dijiste que te gustaba ese tipo de cosas. ¿Qué demonios? Me engañaste, escoria. Eso es rico viniendo de ti. Fingiste ser una propietaria, diciendo, te compraré un condominio de lujo. Cariño, qué tipo tan basura. Ambos malinterpretaron las ocupaciones del otro y pretendieron vivir del uno al otro. Cuando salió la verdad, comenzaron una gran pelea. Incluso mis suegros parecían sorprendidos al enterarse de que la posible nueva nuera era solo una recepcionista. Basta, fui estúpida al dejarme engañar por un hombre como tú. Adiós. ¿Intentando irte? Linda fue detenida por mí. Espera un minuto, ¿qué? No voy a volver con ese hombre. No, no es eso. Ya te he investigado y también te reclamaré una compensación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Es obvio. No, has estado viendo a Kevin desde que nos casamos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tienes pruebas? Sí, las tengo. Revisé la habitación después de que Kevin se fue y encontré montones de pruebas de tu affair en una carpeta de computadora, incluso fotos íntimas. ¿Estás hablando en serio? Me alegra que ese idiota haya guardado recuerdos. Gracias a eso, puedo reclamar una compensación de ambos. No puede ser. Ella se puso pálida y tembló, colapsando en el lugar. Viendo su reacción, mis suegros intervinieron. Calmémonos, entremos y hablemos por ahora. ¿Adentro? ¿De qué estás hablando? Ya estamos divorciados. No hay forma de que entres a mi casa. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Después de todo, fue tu hijo desordenado quien nos invitó aquí. ¿Quieres empeorar las cosas? Ve bueno, no vengas más.
Si intentas volver, lo reportaré a la policía por allanamiento. Está bien. La palabra policía pareció afectarles y se fueron sin entrar a la casa, luciendo abatidos. Después de eso, reclamé oficialmente una compensación a Kevin y Linda, pensando que el asunto estaba resuelto. Kevin me llamó. Sarah, lo siento, estuve equivocado. Por favor, ayúdame. ¿Ayudarte? ¿De qué estás hablando? No tengo dinero. Necesito pedir prestado para pagar la compensación. Al escuchar la historia, resultó que había estado derrochando regalos a Linda, pensando que podría recuperar el doble de lo que gastó de la doctora Linda. Al final, terminaron su relación. Ahora no tenía ahorros, mucho menos para la compensación, y su futuro era incierto, pero no tenía simpatía por él en absoluto. Más bien, me sorprendía haberme casado con alguien así. Le dije de manera directa, no me importa tu situación, ¿lo entiendes? Después de todo, es por tu infidelidad y por intentar vender mi casa, ¿verdad? Lo siento por eso, he reconocido mi error. Por favor, regresa conmigo. Una disculpa no resolverá nada. ¿Sabes cómo me sentí por tu culpa? No tengo intención de tratar con escoria como tú, ¿entendido? Si entiendes, paga la compensación, incluso si tienes que pedir prestado dinero. Eres una basura, nunca vuelvas a aparecer frente a mí. Gritó por teléfono, luego colgué. Desde entonces, no he sabido nada de él. Kevin tuvo que llevar una vida difícil solo para pagarme la compensación. Parece que está trabajando tanto de día como de noche para salir adelante. Ahora, mis suegros retirados también tienen que trabajar para ayudar a su hijo a saldar sus deudas. Verdaderamente, ellos se lo trajeron a sí mismos. Mientras tanto, busqué trabajo mientras usaba la herencia de mis padres y recientemente fui contratada. Aunque el salario no es alto, llevo una vida muy ordinaria, y ahora cada día es satisfactorio, sabiendo que puedo vivir felizmente sola. No tengo nada que temer. Agradecida por los días tranquilos, seguiré viviendo a partir de ahora. Oye, Eva, estoy viendo recuerdos ahora mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué has estado haciendo sin ponerte en contacto conmigo? ¿Estabas contactándome? No lo noté. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes decir eso con tanta tranquilidad? Estamos en medio de un funeral ahora mismo. ¿Funeral? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es tu hija? ¿Qué quieres decir? Fue el día en que mi sobrina María se desmayó. El día en que mi hermana la empujó hacia mí diciendo que se iba de viaje a pesar de saber que tenía fiebre. Mi hermana dejó a su hija y se fue, aunque intenté contactarla varias veces. No hubo respuesta en absoluto, y cuando finalmente se puso en contacto, ya era demasiado tarde. Sentí una gran ira. He estado casada durante 4 años, pero no poder quedar embarazada ha sido una preocupación. Justo después de casarnos, hicimos planes para empezar una familia e intentamos muchas veces, pero hasta ahora no hemos tenido suerte. Mi hermana tuvo un matrimonio apresurado hace 2 años, pero se divorció en 6 meses. Desde entonces, ha estado constantemente pasando la responsabilidad de su hija sobre mí. Es una buena práctica para cuando eventualmente tengas hijos. No, así que está bien, ¿verdad? Mi hermana siempre me dice esto antes de dejarme a su hija. Cada vez, me siento en conflicto. Aún así, he estado cuidando a mi sobrina porque no es culpa de ella, pero ser ignorada completamente así es demasiado. Y ahora, una vez más, me voy de viaje con mis amigos por una semana a partir de mañana, así que quiero que cuides a María otra vez. ¿Otra vez? ¿No la dejaste conmigo la semana pasada? Tuve trabajo la semana pasada, así que no pude evitarlo. Correcto. ¿Por qué no pides a nuestros padres que la cuiden en su casa a veces? Yo también tengo planes. ¿Qué planes puede tener una ama de casa como tú? Está bien, ¿verdad? Pero una semana entera es demasiado. Traeré recuerdos. Y es un viaje al extranjero que he estado planeando durante mucho tiempo, así que no puedo cancelarlo. Entonces, ¿por qué no te la llevas contigo? Será inconveniente con un niño alrededor. Y quiero disfrutar sola. Estás siendo egoísta. Y María se sentirá sola. De todas formas, te la dejo a ti. Adiós. Solo pude suspirar ante la conversación unilateral. Decidí hablar con mi esposo cuando él regresara del trabajo. ¿De verdad, Genial? Por eso quiero que tú también ayudes. Lo siento, pero me voy de viaje de negocios largo a partir de mañana. ¿De verdad? ¿Cuánto dura el viaje? Unos 5 días. Si las negociaciones se alargan, podría ser una semana, así que tendré que encargarme de todo por mi cuenta durante ese tiempo. Es trabajo, ¿sabes? Está bien, si parece demasiado difícil, ¿por qué no hablas con tu mamá?
Nunca imaginé que tendría que encargarme de todo sola durante una semana. En este punto, ya me sentía como rendirme. Mi sobrina estaba muy apegada a mi esposo, tal vez porque su padre no estaba. Ella veía a mi esposo como una figura paternal. Hubo un tiempo en que la cuidé y lloró mucho por la noche, y no sabía qué hacer. En ese momento, mi esposo la consoló, pero esta vez estoy sola. Me sentía muy ansiosa al pensar en pasar por lo mismo de nuevo. El día del viaje de mi hermana, mi esposo salió temprano en la mañana para su viaje de negocios, así que estaba esperando a mi hermana sola. Está bien. Adiós entonces, dijo mi hermana mientras se iba apresuradamente, pero en ese momento, noté que algo no estaba bien con Eva. Oye, Eva, ¿te ves algo roja? ¿No es así? Sí, parece que tiene una leve fiebre desde esta mañana. ¿Qué? ¿Estás dejando a una niña enferma así? Bueno, he estado esperando este viaje desde hace un tiempo, ¿sabes? No puedo cancelarlo. Pero aún así, dejar a una niña enferma no está bien. Al menos llévala al hospital. No es nada grave, no te preocupes. Si te preocupa tanto, ¿por qué no te la llevas tú? Realmente tengo que irme ahora, no tengo mucho tiempo hasta mi vuelo. Espera, será una buena práctica para ti en caso de que tu hijo se enferme. Aprenderás mucho. Bueno, adiós. No podía creer que se fuera de viaje con una niña enferma. Al verla irse, sentí una abrumadora ansiedad, dado que solo tenía 2 años. Ni siquiera podía darle medicina de venta libre. Afortunadamente, su fiebre parecía leve, así que le refresqué la cabeza y la acosté. No sabiendo qué hacer, contacté a mi madre. Mamá, mi hermana me obligó a cuidar a María otra vez, y esta vez se va de viaje, y María parece tener fiebre. ¿Qué debo hacer? Mantén la calma. ¿La fiebre es muy alta? Es solo una fiebre leve por ahora. Entonces vigílala. Si tiene convulsiones o ataques, llama a una ambulancia de inmediato. Entendido. Si pasa algo, avísame de inmediato. Las palabras de mi madre aliviaron un poco mi ansiedad, pero no podía soportar la idea de soportar esto durante toda una semana. Solo ver cómo luchaba con la fiebre leve me hizo sentir terrible. Esa noche, la condición de María empeoró repentinamente cuando su temperatura subió rápidamente y comenzó a sufrir. Entré en pánico y llamé a una ambulancia. Intenté llamar a mi hermana también, pero por alguna razón, no podía comunicarme con ella sin importar cuántas veces lo intentara. ¿Por qué no contesta? ¿Será porque está en el extranjero? Así que contacté a mi esposo, pero tampoco pude comunicarme con él. Solo había un mensaje automático diciendo que la señal estaba fuera de rango. Sintiendo una abrumadora ansiedad, contacté a mi madre, y ella vino de inmediato. Mamá, ¿qué debo hacer? Está bien, tenemos doctores con nosotros, no te preocupes. Pero a pesar del tratamiento, la condición de María siguió deteriorándose rápidamente. Seguí intentando llamar a mi hermana cada hora, pero no pude comunicarme en absoluto. Y luego, 4 días después. No puede ser, esto no puede ser verdad. Lo siento mucho, María falleció. Una niña de 2 años ni siquiera pudo ver a su madre una última vez. No sabía qué hacer y simplemente me desplomé en llanto. No es tu culpa, no podías hacer nada. Lo sé, pero aún así, ¿por qué no contesta el teléfono? ¿Qué está haciendo? Si tan solo hubiera pedido su alojamiento, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Abarrotada de arrepentimiento, dejé a María en el cuidado de la funeraria, a pesar de lo lamentable que era, pero sin manera de contactar a mi hermana o a mi esposo. No tuve otra opción. El viaje de negocios de mi esposo debía terminar al día siguiente, así que lo único que podía hacer era esperar a que regresara. Al ver lo exhausta que estaba, mi madre amablemente sugirió que descansara, y finalmente logré dormir decentemente después de 4 días. Al día siguiente, intenté contactar a mi hermana nuevamente, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Mi esposo, que debía regresar, no ha vuelto. Empecé a preocuparme si las negociaciones estaban tomando más tiempo y decidí contactar a la empresa para la que trabaja mi esposo. Sin embargo, me dijeron que mi esposo no estaba en un viaje de negocios, sino que estaba tomando una semana libre. Sentí un mal presentimiento sobre esto. A pesar de intentar no prestarle atención, noté que mi hermana estaba cerca de mi esposo, así como María estaba apegada a él. Mi esposo solía decirle a mi hermana que era hermosa frente a mí, y ella respondía alegremente. Además, siempre que mi hermana dejaba a María con nosotros, mi esposo llegaba tarde a casa, y recientemente, incluso regresaron juntos. Una vez que empecé a sospechar, surgieron más preguntas.
Ellos se fueron el mismo día y estuvieron ausentes el mismo número de días. ¿Puede suceder realmente una coincidencia así? Pensé que tal vez había alguna evidencia, así que revisé el Instagram de mi hermana. Allí encontré varias fotos de hace 2 días mostrando que estaban disfrutando del servicio a la habitación en una habitación de hotel. Al examinar más de cerca, noté el reflejo de mi esposo en el espejo. Estaba convencida de que estaban teniendo un romance. Dejar a una niña enferma y tener un romance con mi esposo era imperdonable. Guardé las fotos y obtuve formularios de divorcio mientras preparaba el funeral de María. 2 días después, se llevó a cabo el funeral de María con solo miembros de la familia presentes. ¿Por qué no está él aquí, aún sin contacto? ¿No estar en el funeral de su hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Increíble. Finalmente, mi hermana me contactó mientras nuestros padres estaban furiosos. Oye, Eva, estoy en el aeropuerto viendo recuerdos. Regresaré hoy, así que me preguntaba qué quieres de recuerdos. También quiero agradecerte por cuidar a María. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Qué? Estuve de viaje. Intenté contactarte varias veces. ¿Por qué no respondiste? Lo siento. No lo noté porque estaba en el extranjero. De todos modos, ¿hay algo que quieras? Estamos en medio de un funeral, así que hablemos después. ¿Quién es tu hija? ¿Qué quieres decir? María falleció hace 2 días. Espera, no entiendo. Es porque dejaste a María enferma. Ella seguía llamándote hasta el final. Mamá, mamá, casi podrías haber matado a tu propia hija. Espera un momento, si no lo puedes creer, apresúrate y regresa. Esa noche, mi hermana regresó con mi esposo. Al ver a mi esposo consolando a mi hermana mientras ella se derrumbaba en lágrimas al mirar a María, me sentí disgustada. Lo siento, si hubiera estado allí para ti, lo siento de verdad. Odio interrumpir tu llanto, pero tengo una pregunta. ¿Qué? He estado contactándote todos los días desde la noche en que te fuiste de viaje, pero nunca recibí respuesta. ¿Por qué? Bueno, estuve en el extranjero, mi teléfono no funcionaba. Entonces, mira esto. Le mostré a mi hermana las fotos de su Instagram. Estas se publicaron hace 4 días. Si pudiste publicar en Instagram, entonces al menos tenías acceso a internet en el hotel, ¿no? Bueno, eso es. Sabías de mis mensajes, pero no te molestaste en responder porque no querías, ¿verdad? Y por eso los mensajes permanecieron sin leer. Pero la verdadera razón es que no querías comunicarte conmigo, ¿verdad? Eso no es cierto. Entonces preguntémosle a la otra persona en esta foto. Oye, ¿tú disfrutaste tu viaje con mi hermana? Acercé la foto y se la mostré a mi esposo y a mi hermana. Ambos se pusieron pálidos, y hasta nuestros padres abrieron los ojos al ver la foto. El reflejo en este espejo, definitivamente eres tú, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Tal vez es solo una persona parecida. Yo estaba en un viaje de negocios. Contacté a la empresa para la que trabajas. Dijeron que estabas de vacaciones toda una semana. Si no eres tú en la foto, entonces, ¿dónde estabas? Bueno, parece que lo pasaste bastante bien publicando una foto así, pero te equivocaste, no. Nunca pensé que me reflejaría en un lugar así. Lo siento. Finalmente, confesaron el romance, para furia de nuestros padres. Nuestros padres estaban furiosos por esto. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Dejando a tu hijo para irte a un viaje de infidelidad? Es absolutamente vergonzoso. No juegues. Ya no eres nuestra hija. Estamos cortando lazos. Te hemos perdonado porque eres una madre soltera. ¿Pero sabes cuánto dinero te hemos dado a lo largo de los años? Lo quiero de vuelta, pero considéralo un arreglo. No quiero volver a ver tu cara. Espera un minuto, mamá, papá. Cállate. No vuelvas a nuestra casa nunca más. Eva, ayúdame. ¿Qué quieres que diga? Es toda tu culpa. Tendrás que vivir con lo que hiciste el resto de tu vida. No pude perdonar a mi hermana por desatender la vida de su propia hija, así que la reprendí fríamente mientras ella continuaba llorando y pidiendo disculpas a María. María nunca volvió, y por supuesto, no pude perdonar a mi esposo. Has estado al lado de mi hermana todo este tiempo. Esto también te concierne. ¿Qué quieres decir? Por favor, infórmales. Hablaremos sobre la pensión alimenticia a través de un abogado, así que prepárate para eso. ¿Formularios de divorcio? ¿Por qué? ¿No es obvio? No puedo creer que te hayas involucrado con la hermana de tu esposa. No quiero estar con alguien tan repugnante. Espera, lo siento. Vamos a dejarlo. Disculpa,
No puedo tener una conversación adecuada con alguien que mintió sobre ir a un viaje de negocios y se fue a un viaje de infidelidad. No, eso es, por favor, maneja el resto a través del abogado. Entregué los formularios de divorcio, y acordamos que mi exesposo y mi hermana pagarían un total de 50,000 pesos en compensación. Salí de la casa y regresé a la casa de mis padres. Lo siento. No tienes que disculparte. No te preocupes por eso. Así es. Prefiero tenerte aquí que estar con un tipo raro como él. Gracias. Después de eso, mi hermana y mi exesposo se juntaron, pero sus valores no coincidían y se separaron después de unos 6 meses. Mi hermana tuvo que trabajar día y noche para pagar la compensación y ahora vive en un apartamento en ruinas, apenas saliendo adelante. Mi esposo trabajó en la empresa por un tiempo, pero cuando se expuso su aventura, no pudo soportar estar allí más tiempo. Después de pagar la compensación, no sé a dónde fue. Bueno, ya no importa. Estoy viviendo una vida cómoda sin que nadie me imponga nada. Estoy pensando en hacer un viaje con mis padres pronto. Se siente realmente liberador poder disfrutar de la vida así de nuevo. Estoy bien estando sola por ahora, pero espero encontrar una pareja maravillosa algún día porque aún quiero tener un hijo. Fuiste a la casa de tus padres sin mi permiso, así que tiré todas tus cosas. Cuando volví a casa después de cuidar a mi madre en casa de mis padres, mi esposo me soltó unas palabras increíbles. Al mirar alrededor de la casa, efectivamente, todas mis pertenencias habían desaparecido. ¿Por qué harías algo así? Te fuiste a la casa de tus padres sin mí. Es tu culpa por no escucharme, declaró mi esposo mientras me lanzaba el periódico que estaba leyendo. Suspiré pesadamente ante su comportamiento infantil. Mi nombre es Olivia. Este año cumplo 60 años y se suponía que iba a jubilarme, pero me han recontratado y planeo seguir trabajando hasta los 65. Mi esposo, Oliver, y yo salimos juntos a través de un conocido en común y nos casamos hace 2 años. Ambos estábamos divorciados de nuestras parejas anteriores y no tenemos hijos juntos. Nuestra vida como pareja en los finales de los 50 era sorprendentemente fresca, y ambos llevábamos vidas plenas a pesar de estar ocupados con el trabajo. Sin embargo, desde que Oliver se jubiló hace 1 año, comenzó a cambiar su actitud hacia mí. Ha sido algo dominante desde el comienzo de nuestro matrimonio. Día a día, sus quejas sobre las tareas del hogar y sus comentarios sarcásticos me desgastaban mentalmente. No habíamos estado casados mucho tiempo y estábamos preocupados por nuestra vejez. Así que el divorcio no era una opción en ese momento, aunque no nos gustaba lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con el almuerzo? Ha pasado un tiempo desde que me he reunido con ustedes, y definitivamente voy. Acepté con entusiasmo cuando una amiga de mis días de escuela, a quien no había visto en años, me llamó para salir a cenar, dado que todos estábamos ocupados. Había sido difícil encontrar un momento para reunirnos, así que estaba muy feliz de aceptar la invitación. Decidimos almorzar juntos el domingo siguiente. Esperaba con ansias reunirme con mis viejas amigas y trabajé arduamente en mi trabajo, esperando con entusiasmo el día de la reunión. Salí de casa para llegar a tiempo a nuestra cita, dado que Oliver generalmente duerme hasta alrededor del mediodía desde su jubilación. Le dejé una nota escrita a mano y salí. Perdón por la espera, ustedes llegaron temprano, aunque planeaba llegar 15 minutos antes. Mis amigas ya estaban allí. Estábamos demasiado emocionadas y llegamos temprano. La reunión de hoy era con 2 amigas de la secundaria. También fuimos a la misma universidad y éramos muy amigas. Mientras disfrutábamos de nuestra conversación, llegó la hora de nuestra reserva, así que nos dirigimos al restaurante. El lugar no era muy lujoso, lo que lo hacía acogedor, y como siempre estaba ocupada con el trabajo, estaba encantada de estar allí. Podría ser la primera vez que voy a un lugar así desde que era joven. Estás exagerando, volvamos a venir aquí después de que todos se jubilen, pero tú fuiste recontratada por otros 5 años, ¿verdad? Es diferente para las personas que pueden trabajar. No tenemos que esperar a la jubilación para divertirnos. Disfrutemos de ahora en adelante. Saboreamos varios platillos. Recordamos nuestros días de escuela y compartimos nuestros pensamientos, ahora que somos mayores, disfrutando de un tiempo maravilloso juntas. No me había reído tanto en mucho tiempo. No había tenido un momento de paz en el trabajo ni en casa desde hace un tiempo. Mientras pensaba en esto, escuché el sonido de la puerta abriéndose bruscamente y la voz agitada de un camarero. ¿No es el esposo de Olivia? Es cierto, está viniendo hacia aquí. Al escuchar las palabras de mi amiga, me giré para mirar en la dirección del alboroto, y ahí estaba mi esposo acercándose hacia nosotros con una expresión furiosa.
Desvié la mirada, pero en el siguiente momento, todos los platos en la mesa fueron barridos al suelo por la mano de mi esposo. El fuerte sonido de los platos rompiéndose llenó el aire. En medio del alboroto en el restaurante, fue mi esposo quien fue el primero en hablar. Está saliendo sin siquiera prepararme la cena. ¿De qué estás hablando? Nunca la preparo de todos modos. Siempre comes bien por ti mismo, ¿verdad? Estoy hablando de hoy. Además, gastar dinero de manera frívola así, es mi dinero que gané. Puedo gastarlo como quiera. No. Cállate, no me hables así. Cuando te jubiles a los 65, no tendremos ingresos. Te estoy diciendo que ahorres dinero. Frente a tales acusaciones escandalosas, levanté la voz también, pero recordando que estábamos en un lugar público, de repente me sentí cohibida y me eché atrás. De repente, mis amigas, así como los demás clientes y el personal en el restaurante, nos miraron en shock, mientras mi rostro se sonrojaba de vergüenza e irritación. Una de mis amigas se levantó. ¿Por qué viniste aquí de repente? Solo estamos comiendo con amigas. Si fuera su esposo, creo que podrías entender eso al menos. Es cierto, solo porque estés casado no significa que tengas el derecho de controlar sus acciones, dijeron, mirándolo desafiante. Aliviada por la intervención de mi amiga, miré a mi esposo. Estaba visiblemente temblando de ira, aparentemente furioso. Luego hizo algo increíble, agarró un vaso de agua de la mesa de al lado y, créanlo o no, lo lanzó a dos de mis amigas. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? Estaba tan rígida por lo que había pasado que solo miré a mis amigas, que estaban empapadas. Es por gente como ustedes que la deja descuidar sus quehaceres en casa. Diciendo esto, mi esposo me arrastró bruscamente fuera del restaurante. En todo el restaurante había un alboroto, y ni siquiera podía levantar la cabeza. Más tarde, llamé a mis amigas para disculparme. Lo siento mucho. Olivia, no tienes que disculparte, fue culpa total de tu esposo. Para ser honesta, deberías dejarlo. ¿Vas a permitir que te controle en todo lo que hagas de ahora en adelante? Dijo mi amiga, incómoda, pero este incidente me hizo pensar que tengo que reconsiderar mi relación con mi esposo. Oliver ha cambiado, pero no puedo dejarlo, aunque mi mente me dice que lo deje. Ya me he encariñado con mi esposo después de solo unos pocos años de matrimonio. Sin embargo, como si se burlara de mis sentimientos, mi esposo tomó otra acción escandalosa. Después de lo que pasó el otro día, decidí ir de compras con mi esposo porque no creo que pueda salir sin decirle nada más. ¿Tienes planes hoy? Ya estoy jubilado, así que claramente no. ¿Te estás burlando de mí? No, estaba pensando en ir de compras. ¿Te importaría acompañarme? Está bien. Nos dirigimos a un centro comercial donde puedes encontrar de todo. Mi esposo estaba de mal humor y taciturno durante el viaje. Ya llegamos. ¿Qué viniste a comprar? Vine a comprar algunos pijamas para mi madre. Los que está usando están viejos. Mientras respondía, mi esposo soltó un pesado suspiro. ¿Por qué tengo que ir a comprar para tu madre? Dijo y terminó ni siquiera saliendo del auto. No tuve más remedio que comprar sola. Y cuando regresé al estacionamiento, no solo había desaparecido mi auto, sino también mi esposo. Pensé que era extraño y llamé a mi esposo varias veces, pero no contestaba. ¿Podría haber regresado a casa? Primero busqué en el área, pero eventualmente no pude encontrar a mi esposo. No tenía suficiente dinero para un taxi, así que tuve que caminar a casa cargando mis bolsas. Era una caminata de 1 hora de ida, casi a los 60 años y con mi falta habitual de ejercicio pasando factura. Tuve que hacer varias pausas y terminé tardando 2 horas en llegar a casa. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba riendo a carcajadas mientras bebía cerveza y veía televisión. Al notar mi regreso, me miró exhausta y se rió burlonamente. ¿Cuántas horas te tomó regresar? Es porque me dejaste atrás. ¿Por qué volviste a casa de repente? No tengo nada que ver con tus compras. Mejoras la cena rápido, dijo, recostándose en el sofá y volviendo su mirada a la televisión. No hemos terminado de hablar. Grité, pero él me ignoró por completo. Mi irritación llegó a su punto máximo después de ser sometida repetidamente al egoísmo de mi esposo. Cuando estaba mentalmente agotada, recibí una llamada de una cuidadora que visitaba a mi madre, informándome que mi madre se había roto el brazo. Mi madre de 87 años había estado viviendo sola desde que mi padre falleció, generalmente cuidada por la cuidadora. Al parecer, se había caído accidentalmente en el escalón de la entrada y le dijeron que necesitaría cuidados constantes por un tiempo. Escucha, mi mamá se rompió un hueso y necesita cuidados. Voy a ir allí. Espera, ¿y mi cena?
Eso se arregla solo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Mi mamá es anciana. Si la dejamos así, no podrá caminar ni comer, ¿sabes? Mientras me preparaba para ir a casa de mis padres, discutiendo contra los comentarios egoístas de mi esposo, él dijo algo increíble: si la dejamos, tal vez la recojan del otro lado. De esa manera, nos libraríamos de la carga. No, sonrió como si disfrutara de mi reacción. ¡Qué persona tan terrible! Lo ignoré y salí de la casa enfurecida. Escuché algunos insultos insoportables viniendo de atrás, pero no llegaron a mis oídos. Después de soportar tanto, ser insultada sobre mi madre hizo que todo lo que había estado reprimiendo explotara. En ese momento, decidí vengarme. Me quedé en casa de mis padres una semana completa para cuidar de mi madre, y como era de esperar, mi celular no dejaba de sonar con llamadas de mi esposo, pero las ignoré todas mientras me concentraba en cuidar de mi madre. Me preocupaba por mi vida futura. Mi empleo estaba extendido hasta los 65, por lo que podría trabajar otros 5 años, pero estaba dispuesta a renunciar a mi trabajo por el bien de mi madre. Pensar solo no era suficiente, así que decidí volver a casa para discutir el futuro con mi esposo. Cuando llegué a casa, la puerta principal estaba desbloqueada, y mi esposo estaba sentado en el sofá de la sala con los brazos cruzados. He vuelto, le dirigí la palabra tentativamente. Lo que dijo a continuación fue increíble: tiré todas tus cosas porque te fuiste a casa de tus padres sin decírmelo. ¿Qué? En pánico, miré alrededor de la casa y, efectivamente, todas mis pertenencias personales habían desaparecido ordenadamente: la ropa en la cómoda, los cosméticos en el baño, todo. Incluso el álbum lleno de recuerdos preciosos de mi madre parecía haber sido tirado. ¿Por qué harías algo así? ¿Dónde las tiraste? Devuélvelas. ¿Qué pasa con esa actitud? Si no puedes escucharme, vete. Quizás porque estaba desafiante, se irritó y golpeó la mesa. ¿De verdad? ¿Qué persona tan desesperanzadora? Me pregunto si mi madre tenía razón sobre él. Perdiendo la energía para enojarme, solo suspiré profundamente y lo miré sentado allí. ¿Tiraste eso también? ¿Qué quieres decir? Nuestro certificado de matrimonio. Al escuchar algo que no esperaba, los ojos de mi esposo se abrieron de par en par. Nunca lo registramos, ¿verdad? De hecho, mi madre estaba totalmente en contra de que me casara con Oliver. Mirando hacia atrás, creo que ella percibía algo sobre él desde el principio. Ella se negó rotundamente a permitir el matrimonio, y dado que era más conveniente para mí mantener mi apellido de soltera para el trabajo, habíamos hablado de esperar para registrar nuestro certificado de matrimonio hasta que ambos nos jubiláramos. Así que, en esencia, estábamos en una situación de matrimonio de hecho. ¿Entonces no estamos legalmente casados? Así es, teníamos seguros de salud separados, y tú dejaste toda la papeleta a mi cargo. Probablemente te olvidaste por completo de la existencia del certificado de matrimonio, así que lo tiraste, ¿verdad? Dije fríamente, mirando a mi esposo, que seguía sentado en el sofá. Como nunca lo registramos, no somos una pareja a los ojos de la sociedad. Esta casa fue construida antes de que me casara contigo. ¿Quieres decir? Sí, supongo que eso es lo que quiero decir. El que necesita irse eres tú, Oliver. No puedo vivir con alguien tan terrible como tú. Espera un minuto, has cambiado desde que te jubilaste. Podría haberte perdonado si solo se tratara de acosos hacia mí, pero hablar mal de mis amigos y mi madre, eso es lo más bajo de lo bajo. Tenía celos porque yo aún podía trabajar e incluso me recontrataron por otros 5 años. Se suponía que debía seguir trabajando en mi departamento actual incluso después de la jubilación, pero luego la empresa me dijo que me trasladara a un trabajo sin futuro. Mi orgullo no lo permitió. Cuando me negué, me despidieron a los 60 sin pensarlo 2 veces. Mi esposo dijo esto, luciendo abatido y mirándome. Esperaba que lo consolara como siempre lo había hecho, pero eso ya no me importa. Fui a la cocina, agarré una bolsa de basura y comencé a tirar sus pertenencias en ella, igual que él hizo con las mías. Al ver esto, le di el golpe final. Dependías de mis ingresos y ahorros después de que te jubilaste. Como no estamos casados y esta no es tu casa, tendrás que irte y arreglártelas por tu cuenta a partir de ahora. Espera, por favor, pido disculpas por todo, por favor, no me eches. Es demasiado tarde para arrepentimientos, adiós. Y así, logré mi venganza y me liberé. Desde entonces, Oliver perdió su lugar donde vivir, y siendo un derrochador, casi se quedó sin ahorros, llevando una vida muy pobre. Naturalmente, no podía vivir solo con su pensión, y dada su orgullo,
Encontrar otro trabajo era inútil. Ha estado sobreviviendo con trabajos temporales. Sus parientes, que siempre lo encontraron molesto, no ofrecieron ninguna ayuda. Este es un ejemplo perfecto de lo que uno recibe por lo que merece. Mientras tanto, comencé a vivir con mi madre, preocupada por su salud y el estado deteriorado de nuestra casa familiar. La mudé a mi casa, con la comprensión de mi lugar de trabajo y el uso de servicios de cuidado. Estoy manejando para equilibrar el trabajo y el cuidado. Es muy ajetreado, pero satisfactorio, y estoy disfrutando mis días.